como destacado en la Comisión de Certificación y Recertificación Profesional. Escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por volver del almuerzo. La verdad que a las 15 pensé que no iba a venir nadie, pero está lleno el salón. Mi presentación va a ser desde el punto de vista de cómo las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición nos pueden brindar ayuda para agregar ese valor extra a los servicios del farmacéutico. Es exclusivamente una visión desde la oficina de farmacia. En principio me gustaría contarles por qué soy farmacéutica. Yo hasta los 6 años de vida pasé horas toda mi vida en una farmacia. Hace 30 años era eso, y lo sentí, lo viví siempre como un ambiente donde se brindaba bienestar a las personas. 30 años después sigo sintiendo lo mismo, lo entiendo un poco más. Lo que antes era que venía gente a la farmacia, hoy sé que son pacientes. Los remedios ahora son medicamentos. Lo que antes era un juego, hoy es un trabajo y vivo de ese trabajo. Y lo que antes era vender, hoy es dispensar. Cambiaron algunas cosas, me entiendo un poco más, pero sigo pensando que es un ambiente de brindar bienestar a las personas. Hace 30 años, en la primera farmacia que conocí, teníamos un farmacéutico que tenía como única fuente de información el manual farmacéutico. Tenía muchas tareas administrativas, todavía realizaba ciertos preparados. Imagínense la búsqueda científica, cómo se realizaba en ese momento, cómo se podía buscar medicamentos por patología, era bastante complicado, todo lo administrativo. Hace 10 años que trabajo en mi farmacia, siendo directora técnica y atendiendo efectivamente la farmacia. Ya estábamos mucho mejor, ya teníamos sistemas informáticos desarrollados. Todavía en Misiones teníamos actualizaciones con disquete, con suerte semanales, pero teníamos ya cuentas corrientes informatizadas. Seguíamos teniendo mucho trabajo en obras sociales, mucho trabajo administrativo, y hoy considero que estamos mucho mejor, ¿no? Ya estamos todos conectados online. Desde FEPARA tenemos más de 5.000 farmacias online en 21 provincias, con más de 2 millones de cápitas. Se desarrolló un largo camino a través de estos 10 años, desde que se empezó a trabajar en toda esta cuestión tecnológica, estando hoy en digitalización de recetas, con lo cual estamos ya disminuyendo bastante toda la carga administrativa, y bueno, un poquito de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, entonces, hace un tiempo lo que les planteaba era que teníamos un farmacéutico abocado al medicamento. Después del siglo XX sabemos que los medicamentos se industrializaron, con lo cual pasamos por un largo periodo sin tener un rol definido dentro del sistema de salud, y eso motivó a la Organización Mundial de la Salud y a todos a ver qué nuevos roles ocupábamos. Ya de esto habló Pedro, no vamos a estar redundando en el tema. Yo por ahí de todos los análisis y de todas las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud quería sacar algunos puntos que me parecieron importantes para no estar extendiéndome sobre el tema, aparte que Pedro ya la parte académica la desarrolló de manera excelente. La Organización Mundial de la Salud considera que, y nosotros sabemos que entendemos todos los principios de garantía de calidad que se aplican a los medicamentos, que comprendemos la complejidad, deberíamos comprenderla menos, de la cadena de comercialización y distribución, almacenamiento y reposición de medicamentos. Conocemos los esquemas de fijación de precios. Podemos dar consejos con conocimiento de causa tanto a los pacientes como a los demás profesionales de la salud, y constituimos un eslabón entre la responsabilidad de recetar y la de vender medicamentos, y actuando en el medio eliminamos cualquier conflicto de interés que pueda surgir, una función muy importante. También concluyeron que la dispensación es nuestra principal responsabilidad, no quitando todo el resto de los servicios que podemos brindar. También concluyeron que tenemos experiencia para la administración pública
que los farmacéuticos oficinales somos los profesionales que estamos de manera más accesible al público, para el público, con lo cual eso para mí es importante en todo lo que vamos a plantear que podemos hacer desde la oficina de farmacia. Bueno, esto Pedro ya lo desarrolló demás, así que, bueno, definió la atención farmacéutica, sí, aparte somos todos farmacéuticos y por ahí no vale la pena extender y perder algunos minutos en esto. Sabemos, entonces, que somos parte del sistema de salud, eso siempre estuvo claro, que somos expertos en medicamentos. En la Argentina también se tomaron, en algunos casos se intentaron tomar medidas para que el farmacéutico pueda ocupar estos nuevos roles. En el año 2002, la ley 25.649 de prescripción por nombre genérico nos dio un nuevo rol, nos permitió una diferenciación mucho más activa y fue muy positiva para la profesión. Faltaría que se aplique en un 100%. En el año 2005, la resolución 468 de la Superintendencia de Servicios de Salud fue un intento lastimosamente fallido de considerar al farmacéutico como un prestador de servicios. Esa resolución se modificó en el año 2006, donde sacaron todas esas funciones que estaban planteadas que íbamos a hacer, y finalmente se quedó de baja en el 2009. Por ahí era un paso hacia lo que estaba planteando Pedro, pero bueno, quedamos ahí. En el año 2009 también se anunció como la gran jerarquización de la profesión farmacéutica la ley de venta de medicamentos en la farmacia, la ley 26.567, como ley es excelente, pero también tendríamos que enfocarnos en la implementación, si realmente se está implementando, y en regular los otros aspectos que siguen desregulados, como la propiedad de farmacia en algunas provincias, la distancia entre farmacias, o sea que hay mucho camino por recorrer ahí. En este sentido, pienso que las leyes están, pero el problema está en la implementación, fiscalización y control de la aplicación de esas leyes. Pero bueno, es lo que se hizo. Bueno, entonces, el farmacéutico sabemos que es experto en medicamentos, que tiene gran accesibilidad para los pacientes, que está desaprovechado profesionalmente, que está agrupado en instituciones de pares y que está permanentemente capacitado. Los farmacéuticos tenemos que estar dispuestos a enfrentar este nuevo paradigma que se plantea en nuestra profesión. Sabemos que el medicamento es la herramienta sanitaria más utilizada, y que tiene un triple impacto, tanto social, sanitario como económico. Recorrer este camino implica, por un lado, mantener la viabilidad económico-financiera de las farmacias y los farmacéuticos y, por otro lado, actuar realmente como profesionales de la salud y poder realizar todas estas tareas que planteaba Pedro. O sea, hoy, ¿qué hacemos en la oficina de farmacia? Hacemos todas las actividades orientadas al medicamento, adquisición, custodia, almacenamiento, conservación y monitorización de calidad de los medicamentos, y algunas tareas básicas orientadas al paciente, como la dispensación y la información. Los valores que podríamos agregar a los servicios en las farmacias son la automedicación responsable, Pedro estuvo hablando de eso, la detección de patologías crónicas, el seguimiento farmacoterapéutico del paciente, la detección de problemas relacionados con medicamentos, vacunación, farmacovigilancia, trazabilidad y campañas de educación sanitaria. Que nosotros podamos hacer todas estas acciones todas estas acciones en nuestra oficina de farmacia de manera independiente o de manera individual nos puede causar una gran satisfacción personal y profesional, pero no tendría ningún impacto sanitario si no lo hacemos de una manera cumpliendo una serie de requisitos. Esos requisitos deberían ser hacerlo de manera uniforme, o sea que sea aplicable en todas las farmacias, que sea de manera cuantificable, o sea que nosotros podamos obtener resultados concretos de las acciones que realizamos, que sea universal, o sea que sea aplicable en todas y de manera en todas las farmacias de la red, que realmente facilite todas las tareas administrativas de la farmacia y que no nos agregue más tareas, sino que por el contrario nos las facilite, que podamos registrar todas esas acciones y que esté monitoreado por
instituciones farmacéuticas, porque nosotros somos quienes debemos regular nuestras mismas acciones. O sea, instituciones farmacéuticas que respeten la idiosincrasia de cada provincia y de cada zona. Planteamos cómo hacer eso para trabajar con las obras sociales, para mantener libros recetarios psicotrópicos estupefacientes al día, para mantener la viabilidad económico-financiera de la farmacia y vivir. Es un poco complicado. Entonces, bueno, eso no lo podríamos hacer sin una infraestructura informática que sea adecuada, ágil, versátil, ya conectada a fuentes de información científica. O sea, como dirían los informáticos, amigable. Bueno, hoy FEFARA tiene desarrolladas esas herramientas que, además de la validación online de recetas, que ya creo que a esta altura hablar de eso no tiene sentido, nos permiten también controlar la trazabilidad de medicamentos para conocer la ubicación real de un medicamento, para garantizar al usuario la legalidad y la calidad de ese medicamento. Nos permite recoger datos de consumo del medicamento con parámetros clínicos, patologías, estilo de vida. Facilita la detección y prevención de los problemas relacionados con los medicamentos. En el mismo momento de hacer la dispensación, nosotros cargamos todos los datos del usuario y ya vamos teniendo nuestra propia base de datos de nuestros pacientes. Brinda al paciente la información sobre el uso de los medicamentos durante el acto de la dispensación. Nosotros tenemos dos clases de información: la información para el farmacéutico y para los profesionales de la salud, y la información para el paciente. Lleva a la práctica los seguimientos farmacoterapéuticos con un sistema de fichas, porque todo, como les estaba diciendo, todo lo que cargamos ya se va quedando registrado en nuestro paciente. Facilita el análisis de los datos. Ofrece servicios más personalizados, porque nosotros, al conocer cuál es nuestra población y cuáles son nuestros pacientes, podemos tomar las medidas específicas para cada farmacia o cada zona. Y el farmacéutico, como les decía, también puede acceder a esa información farmacológica. Hoy en la farmacia nos encontramos con esquemas terapéuticos complejos, con medicamentos nuevos que de pronto no conocemos, con prescripciones también múltiples, y todo esto nos va a permitir disminuir los errores en la dispensación. Y tener toda esta información constituye una fuente para la toma de decisiones en los diversos actores del sistema de salud y en la cadena de comercialización del medicamento. Obtenemos beneficios con trabajar de esta manera, tanto para la farmacia como para las obras sociales, como para la comunidad y por sobre todo para los pacientes. ¿Por qué? Porque en la farmacia vamos a conocer cuáles son nuestros pacientes, qué necesidades tienen, y los vamos a conocer mejor, los vamos a poder ayudar mejor. Y la necesidad de realizar esto, como decía Pedro, no es una necesidad que el paciente tiene hoy, sino que nosotros tenemos que tomar conciencia y generar esa necesidad. Nosotros, por ejemplo, podríamos conocer en una provincia, en un determinado lugar, cuál es la incidencia de hipertensión, que hoy también hablar de factores de riesgo después de la mesa que tuvimos antes del almuerzo es bastante redundante, estuvo muy interesante, y vemos cómo a través de prevenir esos factores de riesgo podemos colaborar con la salud de la población. Entonces, si conocemos qué incidencia tenemos en hipertensión, por ejemplo, podremos hacer campañas para prevenir los factores de riesgo en hipertensión. De esta manera podrían las obras sociales utilizar también, conocer cuántos pacientes tienen tratados en diabetes, cuántos en hipertensión, y para poder tomar acciones al respecto. O sea que tener toda esa información epidemiológica puede servir a los decisores para tomar medidas al respecto. Bueno, en realidad que se considere a la farmacia como el centro de salud, de atención de salud que es, no tiene que ser una utopía, sino que tiene que ser el horizonte de todos los farmacéuticos que estamos orgullosos de serlo. Y bueno, con esa convicción y por esa convicción es que trabajamos en el colegio y en FEFARA. Así que muchas gracias. Nada más.